Amigos, bienvenidos a otra edición más de este su programa Los Pies del Maestro Live, que se transmite por las redes sociales en Instagram, en Facebook, también en nuestro canal de YouTube. Así que le damos las gracias por acompañarnos una vez más para compartir la santa y poderosa palabra del Señor y poder compartir también las enseñanzas que el Espíritu Santo quiere que logremos en cuanto a los aprendizajes de la palabra, que sean útiles para nuestra vida y para nuestro caminar como hijos de Dios. ¿Cierto? Claro que sí, amados hermanos, estamos nuevamente en Facebook Live, a los pies del Maestro, compartiendo esta palabra preciosa, Benito, los jueves a las 7 de la noche. Agradecemos a todos los que nos sintonizan, que se conectan con nosotros, aquellos que nos dan los mensajes, aquellos que nos dan sus comentarios. Estamos contentos porque la verdad que a los pies del Maestro en las redes sociales está teniendo un impacto poderoso. Muchas personas pues nos están escribiendo de manera personal y agradeciendo por los temas que estamos abordando, Benito, que son temas muy puntuales, que son temas necesarios para este tiempo, para que podamos comprender la importancia de la identidad en Dios y de el sentido de la pertenencia que tenemos que tener nosotros. Y compartíamos acerca del reino, y hoy no va a ser la excepción, Benito. Hoy vamos a continuar con ese tema tan interesante como es: el tiempo se ha acercado, el reino de los cielos está entre nosotros, el tiempo se ha cumplido. Aleluya. El reino de los cielos se ha acercado. Así que, amados hermanos, Jesucristo vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra y nos dejó una responsabilidad a nosotros. Y nosotros estamos aquí precisamente para llevar ese mensaje hasta lo último de la tierra. Así que tú que nos ves en esta hora, no es casualidad que tú te hayas conectado, es una diosidad en particular para que tú escuches una palabra que Dios tiene para tu vida en esta noche. Así que quédate con nosotros y vamos a compartir esta palabra, Benito. Así es, queridos hermanos. Efectivamente, durante estos últimos programas, desde el inicio de esta serie de programas, nos hemos referido a un tema singular, casi inédito, pero que está presente a lo largo de todas las Escrituras, y es el reino, el concepto del reino que nos da la palabra del Señor, en cumplimiento de la promesa dada a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, de la cual partimos del versículo 1 hasta el versículo 3. Entonces, hemos ido desarrollando una serie de temáticas a ese propósito. Haré de ti una gran nación y lo que implica una gran nación. Primero, lo que significa ser una nación y lo que implica el gobierno y el tipo de gobierno al que hemos hecho referencia durante este periodo. Y hemos tratado un tema de singular importancia dentro del mismo, que lo desarrollamos, el concepto del ciudadano del reino. ¿Qué implica tener la ciudadanía celestial? ¿Qué implica reconocer que nuestra patria no está aquí en la tierra? ¿Qué implica saber que en la tierra somos extranjeros y peregrinos? Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué implicaciones trae consigo ser llamados embajadores de Cristo aquí en la tierra? Con Pablo a veces se señala en la palabra embajador en cadenas, le decía muchas veces en las cartas que dirigía a las diversas iglesias. Pues bien, durante este tema muchos nos han preguntado a través de las redes sociales, muchos que han escuchado el programa, nos han preguntado, bueno, el tema de la ciudadanía lo han empezado a desarrollar, pero hay otra serie de aristas, otra serie de aspectos que son importantes que nosotros comprendamos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con nuestra identidad en Cristo Jesús. Tiene que ver con lo que nosotros estamos representando. ¿A quién estamos representando? ¿Qué representatividad ha sido puesta sobre nuestros hombros? ¿Qué herramientas nos han sido otorgadas para poder cumplir con nuestra función? ¿Cómo vamos a ser protegidos y guardados frente a las adversidades que nos podamos encontrar en este caminar en Cristo Jesús, tomando en consideración cuáles son nuestras responsabilidades? Hemos visto la sencillez de la comprensión de la palabra a la luz de estas temáticas que hemos estado abordando cuando hablamos de la Gran Comisión. Cuando comprendemos el por qué Hebreos en el capítulo 12 escribe como escribe al respecto de los héroes de la fe, y cómo se enlaza el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y cómo Cristo Jesús nos da a conocer ese reino, y cómo los apóstoles vivieron en ese reino,
anduvieron en ese reino y cómo nosotros, que somos los herederos de esa promesa, estamos llamados a comportarnos de igual forma y de igual manera. Y también cuáles son las funciones que tenemos que desempeñar, cuál es el poder de ese reino manifestado. Entonces, ¿y cuál es la característica y el carácter de ese Dios que también es impregnado sobre cada uno de nosotros cuando por su gracia nos hemos constituido en hijos suyos y miembros de la familia de Dios? Es que muchas veces nosotros decimos, aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, sí estamos en este mundo, aunque no pertenecemos a este mundo. Y mientras vivamos en este mundo, tenemos que comprender algunos puntos medulares. Si nosotros decimos que pertenecemos al cielo y que esa es nuestra patria, ¿verdad? Ese es nuestro país, allí está nuestra identidad. Nosotros tenemos que comprender algunos aspectos medulares que Dios quiere compartir con nosotros en esta noche. Y es el hecho de comprender que como parte de ese país, o como parte de esa nación, como bien lo señalaste, Benito, que Dios se lo prometió a Abraham, que haría de él una gran nación. Y habíamos hablado del término nación y habíamos hablado de la ciudadanía y todo lo demás y todo lo que implicaba. Ahora queremos hablar un poquito del porqué o cómo ver lo que es la colonización, ¿verdad? De un reino o de este reino invisible en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender que cuando hablamos de un reino habíamos dicho que la importancia del reino es ganar territorio y expandirse, ¿verdad? Entonces, cuando gana territorio, ¿qué hace el reino? Porque el reino actúa de una manera cuando gana un territorio. Y nosotros tenemos que comprender que cuando este reino gana un territorio, a ese territorio se le llama colonia. Colonia, así es. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una colonia, estamos hablando de una parte conquistada por ese reino en un territorio dado. Y cuando hablamos de ese reino, nosotros estamos hablando que el propósito de este reino es transformar esa colonia en parte de ese reino, en la cultura, el idioma y en la mentalidad y el estilo de vida de ese reino. Y nosotros vamos a comprender, por ejemplo, algunas cosas. Yo tengo aquí en mis apuntes algo bien interesante, que el interés o el propósito del reino no es obtener las tierras, sino más bien transformar esas tierras en el reflejo del país. Correcto. Originario. Porque la colonia es la extensión del país originario en otro territorio. Entonces, el propósito de Dios no es que usted gane un territorio o que usted gane una alma o gane muchas almas y decir yo voy a ganar almas. El propósito de Dios es que esas almas reflejen el estilo de vida, el idioma, la cultura del reino que lo conquistó en un momento dado. Por eso hablábamos del ciudadano, Benito, y de la importancia que nosotros tenemos como ciudadanos, porque el ciudadano debe mostrar las características de ese reino. Así es. Y si nosotros decimos que pertenecemos a este reino, las características del reino de Dios o las características del reino al cual pertenecemos deben reflejarse en nosotros. Y esa es una parte medular, porque cuando nosotros vemos al Imperio Romano, tú que eres profesor en Derecho Romano, te das cuenta y podrías ampliar mucho acerca de esa colonia civil, a ver si lo digo bien, porque no hablo mucho el latín. Colonia civium Romanorium. Colonia civium Romanorium. Ahora bien, ¿qué significa eso? Tenemos que comprender que el tiempo en que se mueve el apóstol Pablo y los apóstoles es el tiempo del Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía unos mecanismos, unos procesos de asimilación. Y es como bien señala Carmen, ese proceso de asimilación es lo que nosotros modernamente conocemos como proceso de colonización.
Y como bien indicaba Carmen, no se trata tanto de conquistar un territorio, sino de imponer y transformar a la población de ese territorio en una población que se parezca a la población romana. Ese se llama el proceso de colonización. Y la colonización implica una transformación de la mente, una transformación de la cultura, una transformación de las relaciones sociales y una transformación de la visión y de las expectativas. Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque una vez que se daba el proceso de colonización, por eso es que el Imperio Romano al nuevo territorio mandaba colonos. ¿Y los colonos quiénes eran? Eran los ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos iban a un territorio no habitado por ciudadanos romanos, se asentaban en ese territorio y empezaban entonces a dar a conocer la cultura y la identidad romana. A tal punto que los habitantes de ese territorio admiraban la forma de vivir de los ciudadanos romanos y querían ser como los ciudadanos romanos. Es más, dentro de esa particularidad, una de las características que diferenciaron a Roma en su tiempo imperial del resto de los pueblos era que Roma era el pueblo más pulcro de la tierra. El sistema de alcantarillado que nosotros tenemos hasta el día de hoy fue una creación de los romanos. Los romanos tenían un sistema de agua potable. Los ciudadanos romanos siempre estaban limpios, a diferencia de lo que ocurría con el resto de los pueblos que eran colonizados, que no tenían esos mismos valores. Esto es un ejemplo. ¿Y por qué hablamos de la limpieza? Porque si nosotros lo trasladamos al reino de los cielos, la sangre de Cristo nos limpia de todas nuestras impurezas y de todos nuestros pecados. Así que cuando un ciudadano del reino se mueve sabiendo que ha sido limpio de sus pecados y de toda la impureza y lo que lo contaminaba, lo cual hace que todos aquellos que entran en contacto con un ciudadano del reino quieran tener esa misma limpieza espiritual, y solamente hay una fuente para poder lograr. Cristo Jesús es la fuente para poder lograr. Vemos cómo va trabajando ese mecanismo de colonización espiritual. Por eso somos portadores de la gloria y embajadores del reino en la tierra para darlo a conocer a la humanidad y a los hombres. Es que un punto medular que nosotros tenemos que comprender, Benito, es cómo se da todo en el Génesis. Así es. No quiero adelantarme mucho a los hechos porque vamos a estar abordando algunos puntos, pero cuando tú ves desde el principio de la creación, Dios hizo la tierra como un territorio para extender su reino. Amén, así es. Como un territorio para que se reflejase lo que era en los cielos. ¿Me explico? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, que lo fundamental en medio de todo esto, es que cuando el reino, o el rey, o sus súbditos, o su equipo de trabajo, conquista, el deseo es transformar ese territorio en un reflejo del reino. Así es. Nosotros tenemos que comprender que lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros seamos el reflejo de su gloria, que nosotros seamos el reflejo de ese reino, que nosotros tengamos las características, la cultura, y lo vamos a seguir enmarcando en medio de los programas. ¿Por qué? Porque la necesidad que nosotros en este tiempo que tenemos es no perder la identidad, es no perder el sentido de pertenencia, a dónde pertenecemos y a quién pertenecemos. Y una de las cosas importantes que nosotros debemos tomar en cuenta es el hecho de que quien controlaba el dominio, controlaba el idioma y la cultura del pueblo. Así es. Nosotros podemos verlo en diferentes culturas. Por ejemplo, hay algunos países que tienen todavía el sistema de reino, porque nosotros tenemos un sistema democrático. Así es. Nosotros Me parece que tiene un sistema monárquico. Monárquico, ajá, eso era lo que iba a decir. Tenemos un país democrático y hay otros que tienen el sistema monarca. El dominio de ese territorio
se ve por cuando las personas hablaban un idioma y son conquistados, se va el idioma y empieza a establecerse otro idioma diferente, ¿verdad? Y otra cultura diferente, y el país o el territorio conquistado empieza a tener esas características. Y una de las cosas que quiero señalar es que hay algo fundamental. El rey conquista el territorio, pero no se queda en el territorio, él se va al país originario. Cuando se va al país originario deja una persona. Exactamente. Una persona encargada de seguir estableciendo la cultura, seguir estableciendo el idioma, el lenguaje y todas las características propias de ese reino. No podía ser un extranjero, debía ser alguien que perteneciera al linaje del reino. Así es. Y esa persona sería el gobernador de ese territorio. Si nosotros lo aplicamos a Jesucristo, dijo, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría otro igual a mí. Amén. Otro consolador, el que quedaría aquí para hacer que nosotros reflejemos las características del lugar originario, del país originario, que es el cielo. No podía venir una persona extranjera a tratar de establecer lo que no conocía. Correcto. Tenía que ser una persona que conociera el país original. Y aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Por eso está el Espíritu Santo en medio de nuestro, porque Él es el gobernador del territorio. ¿Cuál territorio? La tierra. ¿Cuál territorio? Las almas. ¿Cuál territorio? Los corazones. ¿Para qué? Porque el rey no podía quedarse en cada territorio que conquistaba, sino que tenía que ejercer su influencia. Y esa influencia la ejercía a través del gobernador. Aquella persona que era la que administraba la voluntad del rey y representaba personalmente al rey. Por eso entendemos, conforme a la palabra, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de que el Espíritu Santo daría a conocer y hablaría de lo que el Padre y el Hijo, y lo daría a conocer a los demás. No hablaría de lo suyo propio, sino daría a conocer lo que yo he escuchado hablar del Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque esa es la función fundamental. Y si nos damos cuenta, la función del Espíritu Santo en nuestra vida es formar la identidad, la imagen de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Esa es su responsabilidad del Espíritu Santo. Y es la responsabilidad de dirigir la iglesia, que es la expresión humana del reino de los cielos. Pero la iglesia sin el Espíritu Santo no puede expresar de manera adecuada la naturaleza intrínseca y pura del reino de los cielos. Necesitamos, por eso al Espíritu Santo se le denomina Paracleto, es decir, nuestro ayudador. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir la misión que nos fue encomendada. Pero la misión del gobernador, que era el representante personal del rey, que era el que ejercía la influencia, al verlo a él se veía al rey. Correctamente. La importancia o el propósito fundamental era que el territorio que habían conquistado dejase de pertenecer a quien pertenecía y empezara a pertenecer y a ser influenciado y a ser transformado por el reino conquistado, que conquistó. Entonces esto me impacta, Benito, porque la verdad que la obra del Espíritu Santo en nosotros es transformarnos del viejo reino de muerte, del viejo reino de tinieblas, al nuevo reino de luz y de vida, para que nosotros podamos ser parte de ese reino. Porque algo de lo que me maravilla, Benito, es que un reino no podía tener un gobierno si no había un poder que lo gobernase. Por eso Jesús le dice a su gente o a la persona: no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Necesitaban, para que se estableciese un gobierno, se necesitaba el establecimiento de ese poder para ejercer la influencia y poder transformar.
de un gobierno a otro gobierno. Por eso es que nosotros podemos comprender cuando Colosenses dice que fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La función del Espíritu Santo, siempre como gobernador de este territorio y representante en misma esencia del país originario, y quién más que el Espíritu Santo para revelarnos, para moldear, para formar en nosotros lo que Él es y ya Él mismo creó, que es, por eso Colosenses dice, por Él fueron creadas todas las cosas para Él y por medio de Él. Todas las cosas en Él subsisten. Entonces nos damos cuenta, Benito, que lo fundamental es que todo cristiano tenemos que comprender que el Espíritu Santo no está para bendecirnos, para esto, para lo otro. El Espíritu Santo está para transformarnos de un reino a otro reino, del reino de la tiniebla al reino de la luz. Entonces nosotros, como parte de ese reino que somos, nosotros debemos comprender que necesitamos esa metamorfosis, necesitamos esa transformación y comprender que ya no pertenecemos al reino del mundo, al reino de las tinieblas, sino pertenecemos al reino del Hijo amado. Amén. Y otra de las cosas que me llama la atención estudiando es que cuando un país o un territorio era colonizado, en principio las personas que estaban en esa colonia, que eran conquistadas por el reino de Dios, o las personas que eran conquistadas por un reino, no, de una vez no eran ciudadanos, se les llamaba súbditos. Los súbditos eran personas que no eran del país originario, pero que podían recibir en un momento dado, posteriormente, por derecho de elección del rey, porque lo elegía el rey, lo escogía el rey, el ser llamados entonces ciudadanos. En principio entonces podemos comprender por qué en las iglesias hay súbditos y hay ciudadanos. Efectivamente. Es más, queridos hermanos, cuando hablamos de este punto, si nosotros nos vamos al capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, lo va a expresar la palabra de la siguiente manera. Vamos a ver un caso real dentro de la palabra en concreto, un ejemplo que nos va a ayudar a comprender estos aspectos. Versículo 26 del capítulo 22. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Entonces utilizamos este ejemplo que está dentro de las Escrituras para darnos cuenta de la diferenciación de la ciudadanía. Y lo que acá Carmen hace acotación. ¿Por qué razón fundamental? Porque la ciudadanía, el ejemplo de los romanos, era que la ciudadanía se podía adquirir de diversas maneras. Algunos los adquirían por dinero y otros los adquirían por nacimiento. Asimismo ocurre en el reino de los cielos. En el reino de los cielos nosotros fuimos constituidos hijos de Dios por su gracia. Y hay quienes piensan que pueden adquirir la ciudadanía a través del dinero. De hecho, los apóstoles nos muestra cómo en el caso de Simón, este procuraba y quería adquirir el don del Espíritu, porque lo había visto manifestado a través de los apóstoles, y pensaba que lo podía adquirir por medio de una suma de dinero. Y le dijo que perezca, dijo Pedro, perezca tu dinero contigo, porque esto no puede ser adquirido por medio del dinero. Y esto es fundamental que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque nuestra identidad tiene que estar bastante clara. Es cierto, cuando somos colonizados por el reino de los cielos, nos constituimos en ciudadanos por la gracia del Señor. Pero hay quienes quieren permanecer siendo súbditos. ¿Por qué? Porque no han permitido que las normas del reino determinen su conducta y su comportamiento. Su lenguaje no ha cambiado y no quieren hablar el lenguaje del reino. Por eso Pablo hace muchas veces referencia por el Espíritu
que cuando conversemos entre nosotros, conversemos con cánticos espirituales, con salmos, haciendo referencia de que tenemos que llevar un lenguaje. El lenguaje es la palabra. Tenemos que hablar lo que la palabra nos manda a hablar. Y muchas veces muchos hermanos lo han, si se quiere decir, lo han literalizado, lo han visto literalmente. Y creen que cuando están en una conversación tienen que hablar solamente los versículos de la Biblia. Y lo han llevado hasta ese punto. Pero eso no es lo que nos está diciendo Pablo por el Espíritu Santo. Pablo por el Espíritu Santo nos está diciendo que son los principios, los valores del reino, lo que nosotros tenemos que tener en nuestros labios. Mira Benito, por ejemplo, una hermana en las redes sociales, de verdad, está en Facebook, la hermana Blasina Gordón nos está haciendo una pregunta. Dice, ¿está la iglesia reflejando el reino de Dios o el reino del mundo? Por eso es que nosotros hemos traído este tema a colación, porque estamos perdiendo la identidad. Estamos olvidando a dónde pertenecemos, a dónde vamos y a quién nos debemos. Y muchas veces estamos desviando nuestra mirada hacia las cosas del mundo. Y el mundo se está filtrando en las iglesias y las iglesias están perdiendo su identidad como tal. Entonces por eso nosotros tenemos que comprender este tema tan medular. Usted dirá, pero hermana, es que ya yo estoy cansada de escuchar de esto, del reino, de la identidad. Pero no nos cansaremos de decirlo, porque cuando tú tienes identidad, tú manifiestas esos rasgos característicos de a quién tú perteneces. Y si la iglesia dice ser de Dios, pero no refleja a Dios, no es de Dios. Entonces nosotros tenemos que comprender que para saber de quiénes somos, debemos ver las características, el estilo de vida que estamos llevando, la cultura que estamos reflejando. Para poder comprender, el mundo dirá quiénes somos por nuestros frutos. Amén. El mundo sabrá quiénes somos por lo que somos o por la identidad que tenemos, no por lo que decimos, porque hay mucha gente que dice muchas cosas, pero hace otra cosa. Jesús lo dijo de otra manera: haz lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque hay mucho fariseísmo, hay mucho legalismo, hay mucho fanatismo, hay mucho humanismo dentro de las iglesias y dentro de las personas y los hogares, que nos estamos olvidando a quién pertenecemos y cuáles son los rasgos que hacen ver en nosotros quiénes somos en un momento dado. Por eso es importante, Benito, este tema que estamos tocando. Sabemos que estamos impactando, sabemos que estamos marcando, sabemos que estamos dejando un legado, porque la gente está perdiendo el norte. Las personas se están desenfocando, viendo la bendición y la prosperidad, aferrándose a cosas materiales. Por ejemplo, estamos en la escuelita de liderazgo que tenemos. Estamos hablando sobre la iglesia, eclesiología. Estamos hablando sobre la diferencia entre organismo y organización, precisamente por este punto. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en las organizaciones y nos olvidamos a dónde pertenecemos, que es al organismo. Y entonces, si yo no pertenezco al organismo, no puedo ser una buena organización. No conforme a la ley del reino. Exactamente. Porque yo tengo que reflejar el país o la nacionalidad o a dónde pertenezco. Efectivamente. Y hermanos, es un tema fundamental. La pregunta de la hermana es una pregunta que crea y responde a la condición actual. Vivimos en un tiempo difícil, vivimos en un tiempo, se conoce esta era, la llamada era del conocimiento, donde hay una sobreestimulación visual de las personas. Hay distintas formas en cómo las personas están siendo estimuladas por el mundo y están siendo persuadidas y de caer en los lazos del mundo y caer en las leyes del mundo, y la iglesia no escapa ante esta advertencia. Por eso es importante lo que nos dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1. Y Pedro hace referencia a una parte que nosotros hemos dicho en este programa y que tiene que ver precisamente con ese elemento. Y recordemos, la iglesia del siglo I después de Cristo, uno dirá, oye, pero no tenían la tecnología que teníamos nosotros, no eran el número que éramos nosotros, pero hermanos, tenían los mismos problemas que tenemos nosotros.
Inclusive miren lo que dice, lo que escribe Pedro por el Espíritu en el capítulo 1. Versículo 4. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice Pedro, escribe Pedro, por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, nosotros nos damos cuenta, y nosotros en este programa, en el Ministerio de Jesucristo Imperio de Vida, no vamos a dejar de recordar estas cosas que están en la palabra. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Porque solamente esa convicción de nuestra identidad y de quiénes somos nos permitirá caminar en este mundo como extranjeros y peregrinos y ciudadanos del reino de los cielos. Porque lo que nos dice la palabra es que solamente viviendo y practicando estas cosas, nosotros tendremos entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces estamos hablando de las verdades trascendentales y fundamentales de la fe y del ser cristiano. No estamos hablando de nuestro parecer, ni estamos tratando de traducirles el lenguaje secular y traerles el lenguaje secular para comprender. No, estamos hablando del reino de los cielos a partir de las cosas que conocemos para que podamos comprender a qué nos ha llamado Dios, a qué reino servimos, cuál es nuestra identidad y tengamos asegurada nuestra entrada en la presencia del Señor. Y la responsabilidad de nosotros como pastores y como ministros del Señor es recordar siempre, una y otra vez estas cosas, aunque las sepáis, dice Pedro. Y muchos hemos leído la palabra y hemos leído los versículos que hemos compartido a lo largo de estos programas. Y sin embargo, tenemos necesidad una y otra vez de recordar la esencia del Evangelio. Y uno de los puntos interesantes también que tenemos que compartir es el hecho de que Pedro, por el Espíritu, nos está hablando de que somos, hemos recibido grandiosas y preciosas promesas de parte del Señor para ser participantes de la naturaleza divina. Esa promesa de la cual nos está hablando Pedro es de la que Dios les prometió a Abraham, Amén, a Isaac y a Jacob, y que se cumplen en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, Él viene a liberarnos, ¿verdad? Él viene a redimirnos, Él viene a conquistarnos, Él viene a establecerse en nosotros para que nosotros reflejemos esa naturaleza a la cual nosotros pertenecemos. La naturaleza es la esencia, el ser de nosotros, y se define por nuestras características o esos rasgos que nos hacen, ¿verdad?, ser distintos unos del otro, pero pertenecer a un mismo país o a una misma nación. Y por eso Pedro, por el Espíritu, enseña esas características que nos hacen a nosotros ser participantes de esa naturaleza. Y yo hablaba hoy con uno de nuestros líderes, un grupo de nuestros líderes, y le decía, es importante comprender la importancia de la identidad en las emociones, porque las emociones, todo el caer o todo el mal en el hombre está en su alma, en sus emociones. Sus emociones traicionan muchas veces al país al que pertenecemos o la identidad que tenemos, porque no comprendemos que tenemos que separar una cosa de la otra.
Mis emociones no pueden influir lo mismo en Panamá que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Panamá hay unas leyes distintas a las leyes de Estados Unidos. O yo pertenezco a una o pertenezco a la otra, pero no puedo llevar a una a la otra. Entonces muchos de nosotros queremos llevar ciertos rasgos de nuestra vieja naturaleza a la nueva naturaleza y choca. Exactamente. Y eso es lo que estamos viviendo dentro de las iglesias. Gente que cree que es ciudadano del reino, pero son súbditos. No tienen la ciudadanía porque el rey no le ha placido elegirlo, el rey no le ha placido dársela, porque todavía son tan tecnón, tan niños, tan incapaces de recibir. ¿Por qué? Porque cuando tú eres ciudadano, como ciudadano tú adquieres privilegios, adquieres derechos, adquieres protección, cuidado, manutención. O sea, tú adquieres tantas cosas de ese reino que si tú no estás en la capacidad, en la madurez, o el rey considera que tú no puedes, no te la va a dar, la ciudadanía no te la va a dar, porque es el rey el que elige a quién hace ciudadano. Oh, Benito, yo decía, Dios mío, entonces ahora puedo comprender por qué Pablo decía que aunque somos herederos y coherederos con Cristo, muchas veces necesitamos tutores, porque no somos capaces, porque aún somos niños, y no somos, aunque seamos hijos, no hemos madurado lo suficiente para recibir los privilegios y los beneficios de ese reino al cual pertenecemos y ya lo conquistó, pero no reflejamos las características del país y no lo merecemos porque no lo reflejamos. Seguimos en la vieja vida, seguimos en las características del reino, y cómo vamos a representar así a nuestro rey. No somos dignos, no somos dignos de representar al rey cuando nos comportamos en el viejo reino. Y el rey, yo no puedo representarlo a él como yo quiero, yo necesito al gobernador que me enseñe cómo hacerlo. Yo necesito al Espíritu Santo. Y en este tiempo, tú lo dijiste bien, Benito, se ha filtrado mucho el conocimiento de la palabra, pero sin vivirla. Yo me puedo, como abogada, conocer todo el código penal y no aplicarlo en su justicia. Me puedo conocer todas las leyes de Panamá, pero vivo de acuerdo a mi ley, no a la ley del país al que pertenezco. Y puedo violarla, y puedo transgredirla, y puedo hacer cosas que no van de acuerdo a la ley de ese reino. Entonces yo no soy un ciudadano real. ¿Yo qué soy? Un reo, un maleante, una persona que viola las leyes del país al que pertenece y que no es digno de representar o no puede ser un embajador porque no refleja ese reino. Entonces nosotros tenemos que comprender que la iglesia, o los ciudadanos del reino, o las personas que hemos sido lavadas por la sangre de Cristo, debemos comprender que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y que lo que ahora yo vivo en la carne lo debo vivir reflejando lo que Pedro dijo. Pedro dijo, dice, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Tendríamos que agarrar muchos programas para desglosar cada una de esas características que me hacen ser partícipe de la naturaleza del reino de los cielos. Y como tal, nos damos cuenta que hay, como dice nuestro apóstol Ruiz, hay muchos picos de oro que predican muy bien la palabra, pero no viven la palabra. Y como tal, no tienen el estilo de vida que refleje que son partícipes de ese reino al cual pertenecen. Porque en su casa, muchas veces, o en las casas, son una cosa, en la iglesia son otra, en la calle son otra, en el trabajo son otra, y la gente no sabe en realidad qué son. Tienen varias personalidades. Tienen varias nacionalidades, diríamos, más bien. Es más, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, le dice a los filipenses, y es importante entender el contexto de la carta a Filipos. Filipos era una ciudad formada por veteranos de guerra romanos, así que todos eran ciudadanos romanos. Y los que no eran romanos querían ser ciudadanos romanos. Entonces, pero Pablo le muestra a la iglesia de Filipos una superior ciudadanía, la ciudadanía del reino. Por eso le dice a los filipenses en el capítulo 1,
en el verso 27, le dice a los filipenses: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos llama a que cada uno de nosotros, como ciudadanos del reino, tenemos que comportarnos como es dignos del Evangelio. Y habla de comportarse, habla de actuar, habla de hacer, habla de las cosas profundas que se ven expresadas y que se ven manifestadas. No habla de decir, no habla de escribir, habla de comportamiento, manera de ser y manera de tratarnos, manera de relacionarnos con otros. Debe ser de acuerdo a la dignidad del Evangelio. Ese es un cristiano y ese es un ciudadano del reino, el que se comporta como es digno de aquel que lo llamó, de aquel que lo ha salvado. Y eso es un elemento que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener siempre presente en nuestra vida y en nuestro diario vivir las 24 horas del día. Tenemos que comportarnos como es digno del Evangelio en el hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Tenemos que comportarnos como es digno del Evangelio con nuestro jefe y con nuestros subalternos. Tenemos que comportarnos como es digno del Evangelio aunque vayamos en el metro o en el metrobús o en un taxi o aún conduciendo. Porque ¿cuántos cristianos se olvidan de comportarse dignamente cuando algún sujeto le tira el carro encima? Baja el vidrio y se comporta como el mundo, no se comporta como es digno del Evangelio. ¿Cuántos que son tropezados en el metro se olvidan de que son cristianos y se comportan como el mundo, no es como es digno del Evangelio? Y pensamos que el Evangelio y la dignidad solamente se tiene que expresar en una apariencia de piedad dentro de la iglesia. Y a veces aún dentro de las iglesias nos olvidamos de la dignidad cuando alguien nos pisa los gallos, o cuando alguien nos señala, o cuando alguien nos dice: levántate de ese puesto y siéntate tú acá. Ahí nos sale la carne y la naturaleza del mundo, nuestra antigua ciudadanía, y nos olvidamos de que somos ciudadanos del reino. Entonces, ser ciudadano del reino, cielo, es un asunto de 24 horas al día, 7 días a la semana, hasta que Cristo venga. Porque no sabemos cuándo ha de venir nuestro Señor. ¿Y qué ocurre si nuestro Señor viene precisamente cuando yo me olvidé de mi ciudadanía y empecé a caminar con otra ciudadanía, como si fuera un hombre de doble ciudadanía o de 3 ciudadanías? ¿Qué ocurrirá? La respuesta es sencilla: nos quedamos. Entonces nosotros tenemos que mantenernos permanentemente en esa actitud, en esa manera de ser y en esa manera de comportarnos. Ahora, Benito, uno de los puntos medulares es comprender que el reino de los cielos no nos ha dejado solos. Amén. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré otra vez, ¿verdad? Nos dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Porque dijimos que el gobernador es el que transforma esa colonia en el país originario, ¿verdad? En la cultura, en la naturaleza, en el lenguaje, en el idioma, en el estilo de vida y en las características del reino originario. Pero una de las cosas que yo debo comprender, sí, es cierto, es bueno hablar en lenguas, es bueno danzar. Yo creo en la danza, yo creo en el hablar en lengua, pero eso no es característico o eso no me identifica a mí como ciudadano del reino. Esa es una parte. Yo tengo que comprender que hay gente que habla mucho en lengua y hay gente que danza, pero no representa dignamente ese reino al cual dice pertenecer. Y por eso es que nosotros tenemos que comprender que la importancia de la influencia del Espíritu Santo es más que hablar en lengua y es más que danzar y es más que decir yo soy un ciudadano del reino. Ahora vemos bien, es importante comprender que la palabra sin espíritu
no tiene la función que debiéramos creer. Porque hay gente que cree que danza mucho o habla en lengua y es ciudadano del reino. Pero hay gente que cree que sabe mucho Biblia y es ciudadano del reino. Pero ¿qué pasa? Que el conocimiento lo envanece o lo desenfoca del propósito original. Porque todo eso es bueno cuando se aplica a la vida y al estilo de vida al cual pertenecemos. Correcto. Y refleja en nosotros la naturaleza a la cual nosotros pertenecemos. Hablar en lengua es bueno, danzar es bueno, saberse la palabra es bueno cuando lo ponemos por obra, cuando dejamos que ese Espíritu Santo transforme nuestra vida y nos haga ser dignos representantes del reino al cual nosotros pertenecemos. Porque el propósito medular de ese gobernante es garantizar la presencia del gobierno de Dios en nosotros. Amén. Nosotros no podemos decir que Jesucristo es nuestro Rey de reyes y Señor de señores, y resulta ser que lo que nos gobierna a nosotros no es el Espíritu Santo, no es la palabra, no es las leyes del reino, sino las leyes del mundo y el sistema de este mundo. No puede ser. O soy del mundo o soy de Cristo. Aleluya. Pero no puedo ser las dos cosas. Amén. Porque no puedo pertenecer a los lugares. Y esto es importante comprenderlo porque el Espíritu Santo nos hace, está en nosotros para que nosotros podamos representar ese reino como debe ser. Es importante porque el gobernador estaba en el territorio conquistado. ¿Para qué? Para capacitar a todas esas personas que estaban ahí para poder ser ciudadanos. Es el Espíritu Santo el que nos capacita. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a poner por obra esta palabra que ya empezamos a conocer. Nosotros no podemos venir al mundo y creer que podemos vivir como vivíamos antes. Si ya Cristo conquistó nuestros corazones le pertenecen a Él. Nuestros pensamientos le pertenecen a Él. Y debemos permitirle al Espíritu Santo y a la palabra que nos capacite para ser dignos representantes del reino de los cielos. Y otra de las cosas que debemos comprender, que el gobernador está en las colonias o en el territorio conquistado para garantizar la protección de ese territorio. ¿Por qué? Porque al estar el gobernador era garantía de que todos los privilegios, todos los derechos, todos los beneficios que el rey daba, ellos también los recibieran. Si nosotros no le damos la importancia al Espíritu Santo como es, no hay garantía de protección del reino de los cielos. Por eso Jesús pudo decir, ¿tú crees? Le dijo a Pedro, que si yo pediría una legión de ángeles, no vinieran esos ángeles a protegerme, porque él sabía a dónde él pertenecía. Y él sabía que si él clamaba, automáticamente iban a venir en ayuda para protegerlo a él, porque él pertenece y era deber de ese reino protegerlo a él. Entonces nosotros cuando sabemos que realmente somos dignos representantes, ciudadanos de ese reino, nosotros debemos saber, como decía David, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Porque cuando tú sabes quién tú perteneces, si es al reino de Dios, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Ah? Entonces allí vemos la importancia y cómo comprender la palabra. Pero si yo no soy ciudadano del reino, entonces sí tenemos que preocuparnos. Si violamos las leyes de ese reino, automáticamente tenemos la desprotección y no tenemos los beneficios ni los derechos y privilegios de ese reino. La palabra nos enseña entonces, queridos hermanos, que es menester que nosotros obedezcamos las leyes del reino. Nos sometamos a la voluntad de ese reino. Porque la obediencia, así como las leyes humanas, si tú obedeces a las leyes que están establecidas por los hombres, tienes garantía de protección de las autoridades. Aún la Constitución política dice que las autoridades están establecidas para proteger a los ciudadanos en su honra, en su vida y en sus bienes.
Las leyes humanas establecen ello. La palabra nos enseña en Santiago, en el capítulo 4 de Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El someteos a Dios es obedecer a Dios. Si tú obedeces a Dios, obedeces las leyes del reino. Si tú obedeces las leyes del reino, tienes una garantía de que el diablo se apartará de ti, porque hay una garantía de protección. Por eso cuando se habla de los ángeles en el Nuevo Testamento, se dicen que los ángeles son servidores, pero están al servicio ¿de quiénes? De los herederos de la salvación. Nosotros somos los herederos de la salvación. Los ángeles están al servicio de los herederos de la salvación, porque los ángeles son la fuerza espiritual que Dios envía a favor de cada uno de nosotros, los herederos de la salvación, conforme a la palabra. Por eso entendemos lo que Cristo le dice a Pedro. ¿Y por qué le dice de esa manera? Porque es cierto y tiene cumplimiento en cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que estar claros que esto de ser ciudadano del reino tiene que ver con mi obediencia. Si yo soy ciudadano del reino, yo obedezco las leyes del reino, yo obedezco al rey y yo doy expresión de que obedezco las leyes del reino. Si yo no las obedezco, no puedo demandar los privilegios del reino, no puedo demandar la protección del reino. El reino no está obligado a protegerme si yo le he desobedecido al reino. ¿Cómo lo expresaba el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento lo expresaba en las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Si obedecías, eras bendecido y eras protegido. Si desobedecías, eras maldecido. Estabas a la expensa del castigo y de una serie de flagelos. Eso se traduce en el Nuevo Testamento de la misma manera. Las bendiciones de obedecer a Dios, de someternos a Dios, de buscar primeramente el reino de Dios en su justicia, de vivir en santidad y en obediencia, son precisamente las herencias de nosotros los herederos y coherederos en Cristo Jesús. Y un punto interesante, Benito, es que nosotros como cristianos tenemos que comprender que como humanos no tenemos la capacidad. Amén. No tenemos la capacidad como humanos, por sí mismos, por nosotros mismos, de representar al Rey. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos capacita para conocer y para poder tener la habilidad de manifestar la voluntad del Rey. Nosotros lo vimos en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, cuando habla del nuevo pacto. Él dice que tiene que darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y luego de ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo, entonces pondrá de su espíritu para que nosotros podamos obedecer su palabra. Eso quiere decir que es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de conocer, es el Espíritu Santo el que nos comunica el pensamiento del Rey. Aleluya. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a poder hacer la voluntad de ese Rey. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo para poder pertenecer y ser partícipe de esa naturaleza divina. Y conocerlo, sumergirnos en la profundidad de la palabra, de la porque palabra. El pensamiento del Rey es la palabra. Amén. Pero si yo no puedo tener el espíritu de la palabra, Amén. aquel que escribió la palabra, que conoce el pensamiento del Rey porque es él mismo, entonces quiere decir que yo no puedo tener la capacidad de ser partícipe de ese reino, ni de ser participante de esa naturaleza divina, ni de recibir las promesas que Él tiene para mí, porque me lo invalida, me incapacita la vieja naturaleza. Amén. Entonces por eso es importante que seamos transformados, que seamos renovados por la palabra, por el Espíritu y Amén. por todas las bendiciones que trae ese reino. Bueno, como ya lo hemos visto, Benito, inclusive dentro de ese último punto que Carmen ha compartido con nosotros en esta noche, cuando nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 2, verso 10 en adelante, dice: porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, hermanos, por eso Pablo habla y desarrolla, tenemos que andar en el espíritu, tenemos que vivir en el espíritu, tenemos que caminar en el espíritu. Y es necesario, porque esa es la única forma de nosotros poder vivir la ciudadanía de Dios. Agradecemos a todos los que se han quedado conectados con nosotros. Agradecemos a aquellas personas que nos han hecho preguntas en el Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube. Ahí estamos en Carmen de Cañate y también en el Ministerio de Jesucristo Imperio de Vida. Así que agradecemos a todos esos hermanos que están interesados en ser partícipes del reino de Dios, que están interesados en seguir siendo ciudadanos del reino. Y no importa lo que estemos viviendo, nosotros tenemos que permanecer fiel al que nos eligió, fiel al que nos escogió, fiel al que nos llamó, sabiendo que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Recordándole que el próximo programa vamos a estar hablando entonces, Benito, un poquito desde el Génesis en adelante, todo lo perteneciente al reino y algunas características que nosotros debemos conocer. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en un reino, pero vino otro reino y conquistó un reino establecido. Pero ¿cómo dejar de ser parte de ese reino anterior para empezar a vivir ese nuevo reino? Tengo que conocer el plan original. Y el plan original está establecido en la palabra a través del Génesis en adelante, para poder comprender que en este tiempo no nos adaptemos al mundo, porque el mundo, en la iglesia o los hermanos nos estamos adaptando al mundo y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que reflejemos lo que somos participantes del reino eterno. Aleluya. Del reino del Señor. Y eso es importante. No importa que nos critiquen, no importa que nos señalen, no importa que digan, ahora te crees el más espiritual, ahora te crees o piensas, o mira lo que estás haciendo, ahora estás en las redes sociales. Vamos a utilizar lo que sea para expandir el reino de Dios en la tierra, para reflejar lo que Dios tiene para su pueblo y para sacar de las tinieblas a la luz a todo aquel que ha perdido el norte y pueda enfocarse en Cristo Jesús. Aleluya. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de este su programa A los Pies del Maestro Live, aquí por estas redes sociales. Así que los esperamos para que nos acompañen el próximo jueves a la misma hora. Hemos hablado para ustedes durante esta hora Carmen y Benito Cañate. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. A los Pies del Maestro Live.